se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las escenas. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para y vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, columna que hoy ha titulado Echar a Milei y recuperar la patria. ¿Vamos, Aurelio? Quiero aclarar en primer término cuándo le perdimos a la patria. Algún oyente puede creer o interpretar que estoy hablando de las últimas elecciones. Quiero dejar en claro que considero que perdimos la patria el 16 de septiembre de 1955. O sea, el lunes se van a cumplir 69 años. ¿Y qué significado tiene para mí darle a esa fecha esta categoría? Y que la Argentina, un radical como Félix Luna, dice la Argentina era una fiesta. Así lo definió. Así lo definió en un libro, sí. Perón en su tiempo. Pero no solamente era una fiesta. Argentina iba camino a la independencia industrial, que Perón estableció como una meta en un acto extraordinario que se organizó, creo que en 1953, en Córdoba, en lo que fue originalmente la fábrica militar de aviones y que en ese momento tenía, creo, el nombre de IME, o IAME. Sí. Industrias. Porque tuvo muchos nombres, por eso no, es difícil, por lo menos para mí, establecer con claridad cuándo se llamaba DINFIA, que también tuvo el nombre de DINFIA. Bueno, pero el caso es que en 1953-54, la Argentina, además de producir aviones de reacción, cosa con la cual en ese momento Brasil, que hoy tiene una empresa poderosa como Embraer, no podía ni soñar, producía automóviles que cuando yo los he visto en museos, a los automóviles de esa época, cuando uno los ve, los compara con los automóviles de la misma época, de empresas internacionales, ve que estaban a la par. Producía tractores y motocicletas. Tenía 10.000 obreros, un plantel de 2.000 estudiantes de matricería, que son la razón por la cual se instalaron en Córdoba después las grandes automotrices. Claro. Y bueno, tenía una distribución del ingreso que se popularizó como el 50-50, que era la mitad del ingreso nacional iba a manos de los trabajadores y la otra mitad iba a los ingresos del resto de la sociedad. Y bueno, tenía un Estado que era el dueño del sistema ferroviario, que funcionaba. En realidad el sistema ferroviario y otros sistemas análogos como teléfonos y demás, que también eran propiedad del Estado, fueron cayendo en el abandono después de 1955 y deteriorándose hasta un punto en el cual el público terminó como sintiendo que estaba bien privatizarlo, porque eran un verdadero desastre, pero no habían sido un desastre hasta la caída de Perón. Es muy curioso, me llamó la atención el hecho, porque en este año conseguí un libro sobre los teléfonos del Estado, un librito, no me acuerdo en este momento el autor, de los teléfonos del Estado de la época de Perón, que está escrito por un desarrollista, no por un peronista. Y curiosamente,
el autor le reprocha a los teléfonos del Estado que daban ganancia, que la empresa daba ganancia. ¿Le reprocha? Les reprocha Claro. con el argumento de que una empresa del Estado no tiene que ganar plata. Tiene que, en tal caso, si tiene excedente, abaratar el costo del servicio para los usuarios. Claro. Cosa que es una falacia, en realidad. Una empresa pública que tiene ganancias está indicando dos cosas. Está indicando que está muy bien administrada, Claro. por un lado, y por otro lado está indicando que tiene fondos como para expandirse, Claro, crecer. y mejorar el servicio, crecer. Y lo mismo ocurría en 1955 con los tranvías y colectivos de Córdoba, que eran propiedad de la municipalidad, que estaban estructurados en una sociedad que se llamaba Cata, y que yo he visto los balances de la Cata que daban ganancias. Claro. Daban ganancias. Superavitarios. Claro. O sea, los que vinieron después de Perón las transformaron en deficitarias para probar, entre comillas, canallescamente, que el Estado es mal administrador. Claro. Cuando Claro. en realidad los malos administradores eran ellos, Claro. no el Estado en general. El Estado puede ser o no un buen administrador. Depende de que esté dirigido por patriotas. Si está gobernado Claro. y administrado por patriotas, las empresas públicas son eficientes y Depende de quién lo administre. Claro. Claro. Ahora, si está gobernada por canallas, como por ejemplo los que ahora gobiernan YPF, y se han establecido sueldos de 90 millones de pesos, Claro. Claro. claro, y además venden los pozos que todavía tienen petróleo a empresas privadas con el argumento de que ya no son rentables, Claro. cosa que evidentemente es un truco, porque Claro. ninguna empresa privada Va a comprar. compraría algo que ya no es Claro. rentable. Claro. Si la compra es porque realmente es muy buen negocio. No hace falta pensarlo mucho eso. sí. Claro. Bueno, perdimos la patria en esa oportunidad y en realidad nunca la recuperamos. Perón gobernó Claro. algunos meses, algún periodo muy brevísimo en el año 73, todavía era portador de un proyecto nacional y el sistema de empresas públicas creado por el peronismo, que era un elemento central de la estructura económica del país, si uno tomaba las 20 empresas más poderosas del país, 12 o 18 eran del Estado. Claro. Entonces eso significaba que el Estado no ejercía en la economía el control que algunos liberales que se quieren disfrazar de honestos le adjudican al Estado, en una situación donde el poder real lo tiene la élite económica privada, y en realidad el Estado todo lo que cuenta es con un sistema de inspectores que, como sabemos, bueno, está constituido por seres humanos, Sí. que además Sí. Son tentados. son tentados a llenarse los bolsillos claro. y además Claro. un sistema que se transforma en parásito de toda la sociedad, porque, por ejemplo, si provee energía, logra ganar o con altas tarifas o con subsidio del Estado, como ha ocurrido alternativamente una cosa o la otra, digamos, ¿no? Macri disminuyó el valor de los subsidios, porque al mismo tiempo les concedía a las empresas de una elevación astronómica de las tarifas de gas y electricidad. ¿Por qué? Bueno, porque en la economía no hay misterio, hay suma y resta. Claro. Y en realidad lo único que cabe decir con honestidad intelectual es que si el Estado está administrado por patriotas o por gente honesta y patriota, como fueron el general Majón, Sabio, una cantidad de ministros de Perón, con el brigadier San Martín en el caso de Córdoba, dirigiendo la fábrica del Estado, Sí. son eficientes
y son superavitarias y además ocupan un lugar en la economía que es el secreto de la prosperidad china, además, que les permite al Estado ser el actor central de todo el sistema económico y hacer que el conjunto del sistema, aunque los empresarios privados que lo integran obtengan ganancias, esté al servicio de la nación y no la nación al servicio de los empresarios. Los empresarios al servicio de la nación. En su momento lo dijo, venimos a achicar el Estado para agrandar los bolsillos de ustedes. Claro. Ahora, en realidad, venimos desde el año 55 de frustración en frustración. La propia Revolución Libertadora fue una frustración, porque los medios periodísticos, ideológicos de la oligarquía, habían transformado a una porción del público de clase media y clases medias altas, antiperonistas, los habían convencido de que el mal de la Argentina era Perón. Entonces había que terminar con el perro y se acabó la rabia. Y como la rabia no se terminó, sino que no solamente no se terminó la rabia, sino que el país ingresó a un proceso de creciente decadencia, porque lo que el peronismo había evitado, que es la sangría de la riqueza nacional hacia los centros del capital extranjero, se restableció. Y entonces esa masa de dinero que empezó a fluir hacia afuera, naturalmente ese flujo se hace a costa del país, y el país fue cada vez más pobre, cada vez más estructurado en función de servir ese sistema de intereses, y entonces para servir ese sistema de intereses las empresas públicas eran un estorbo, y entonces había que deteriorarlas crecientemente. Los ferrocarriles sufrieron algo que los conocedores de la historia de ferrocarriles llaman el Plan Larkin, que era un plan del gobierno de Frondizi, que empezó con el deterioro del sistema ferroviario y después se fue profundizando con comienza en el gobierno de Frondizi, entonces, el deterioro de lo que quiere del sistema ferroviario. Claro. Comienza ahí. Ahí comienza. O sea, en 1958, 58, hace muchos años ya. Los ferrocarriles los teléfonos se fueron deteriorando como servicio hasta un punto en el cual por allá por el 83, 84, en los primeros años de Alfonsín, era imposible conseguir un teléfono. Estamos hablando de una época anterior a los celulares, o sea, los teléfonos eran teléfonos fijos. Bueno, Telecom era la empresa Entel, sí. El que quería tener un teléfono lo solicitaba y con muchísima suerte lo tenía dentro de 3 o 4 años. Si quería tenerlo más rápido tenía que juntar $2.000 y coimear a algunos empleados desleales de Entel, que andaban con los cables telefónicos en el baúl del auto y le colocaban el teléfono más rápido. Ahora, la pregunta elemental, que no me estoy haciendo ahora, sino que uno se hace la ciencia en ese momento, es si los directivos de Entel no sabían que eso ocurría. Claro. Lo sabían. Pueden haber sido incluso coimeros, pero aunque no fueran coimeros, eran conscientes de que eso era algo que servía para deteriorar la imagen de la empresa ante el público y preparar el camino a la privatización. Y así se fue destruyendo todo, deteriorándolo primero, para que cuando el deterioro fue mayúsculo, ya el público no tuviera interés en defender el servicio estatal. Claro, si no servía. Claro. Si no sirve. Pero si usted es como, ¿para qué? ¿Usted quiere defender esta porquería? No, ¿para qué? Así es. Así ocurrió, por ejemplo, con el sistema sanitario. El ministro de Perón, Carrillo,
había organizado un sistema sanitario nacional de nivel mundial. Sí, fenomenal. admirado en el mundo. Admirado en el mundo. Sí, sí. Había terminado con males como la tuberculosis, con males endémicos, y bueno, y el sistema público era un sistema al cual podía ir no los que no tienen otra posibilidad, sino podía ir cualquier ciudadano, porque tenía un nivel Claro. tecnológico y profesional de primer nivel. El nivel profesional, se ha dicho paso, lo sigue teniendo. Claro, claro. Lo sigue Sí, teniendo. es así. Claro, sí, yo, digamos, una hermana mía que era médica, que falleció, me decía, yo si tengo que tener un chico me voy a la maternidad, Maternidad, a la maternidad pública, A la pública, porque los médicos de la maternidad pública son mucho más eficaces y profesionales que los de las clínicas privadas, pero la calidad de los médicos no puede compensar el abandono, La falta de recursos. Claro. El abandono general, digamos, el hecho de que en una situación precaria el paciente pide un turno y se lo dan para dentro de 3 meses, toda una cantidad de cosas que la gente, los oyentes conocen mejor que yo. Entonces, lo que tenemos que recuperar es eso. Y Milei en realidad vendría a ser en este cuadro la coronación, el punto culminante, si dejamos de lado el proceso, que también fue Menem también, el menemismo. Menem, de ese cuadro de desastre, de deterioro y en definitiva de frustración de los argentinos, de toda su fe en la Argentina, de deterioro de la fe, de falta de confianza en el presente y en el futuro del país, de dificultad para hacer planes, porque una de las cosas que caracteriza a la Argentina, y los oyentes saben perfectamente que es así, es la difícil que es hacer planes en este país. Decían el otro día que las generaciones nuevas no van a ver la posibilidad de llegar a la vivienda propia. Bueno, Cosa que, bueno, si retrocedemos en el tiempo, no fue posible sí, a una gran mayoría. sí. De Hoy- trabajadores estoy hablando, Sí, ¿no? sí. Hoy Claro. imposible. Hoy. Hoy es imposible y además, o para la gran mayoría por lo menos, y además está en tela de juicio si alguna vez se van a poder jubilar. Claro, por Claro, Porque, Ahora porque bueno, una cantidad de cosas que son desastrosas. Un 70% después de la pandemia, el 70% del trabajo es informal. Claro. Entonces, ¿se van a poder jubilar? Es la pregunta, ¿eh? Claro, y mucho Sí. después de la caída de Perón, todavía en el 73, 74, Sí. El trabajo informal era del orden del 4, el 5%, y la pobreza era del 4%. Claro. O sea, Sí. 10 veces, más de 10 veces menos de lo que es actualmente. Claro. Y ya veníamos en retroceso desde el 55 al 74, pero todavía la situación no se había transformado en una calamidad como la que vivimos actualmente. Bueno, Milei de alguna manera corona todo eso, y a mí digamos, cuando lo incorporo a Milei al cuadro de la Argentina posterior a la caída de Perón, a ese periodo, a ese proceso que va a cumplir el lunes 69 años, a mí eso me hace sonar la campanita de algo que los chinos llaman el siglo de la humillación. Los chinos vivieron un periodo histórico después de haber sido la nación más adelantada del mundo, de haber sido el centro del mundo durante muchos siglos, de ser, porque lograron salvar la continuidad histórica en ese sentido, de ser una civilización milenaria, cosa que es una enorme capital, que ahora, en la medida en que lograron recuperar la autonomía del país para gobernarse a sí mismo y para gobernar a China para los chinos
y no para los ingleses, como ocurrió en el siglo de la humillación. El siglo de la humillación comenzó con la guerra del opio, donde los ingleses a cañonazos los obligaron a los chinos a dejar que Inglaterra les vendiera opio. Así fue. Opio. O sea, Inglaterra en China era un estado narcotraficante. Claro. Sí. La famosa cultura inglesa, que Kipling, el poeta inglés, pretendiendo homenajear el papel de Inglaterra en el mundo, supuestamente civilizador y que supuestamente llevaba la cultura a los pueblos atrasados. Kipling hablaba de la pesada carga del hombre blanco. Del hombre blanco, sí. En realidad, la pesada carga de los explotados por el hombre blanco. Bueno, China logró librarse de eso. Yo supongo que la Argentina en algún momento logrará librarse de este siglo, no, de esos 70 años que llevamos ya, espero que no cumplamos un siglo, de oprobio, de desesperanza, de frustración permanente, con algunos momentos donde ha renacido una expectativa, qué sé yo, renació una expectativa con el primer gobierno de Alfonsín, en los primeros 2 o 3 años. Sí. Tuvimos expectativas y algunos resultados significativos durante los gobiernos kirchneristas, pero nunca recuperamos el estatus que había alcanzado la Argentina de Perón y que fue demolido por la política, primero de Martínez II y después de Menem. Fue demolido. Y el país que nos quedó es un país muy maltrecho ya, y que como todo organismo que ha llegado a un estado de decrepitud y de deterioro tan intenso, no resulta fácil remontar. Pero necesitamos empezar a remontarlo. Y lo primero que hay que hacer para eso es echarlo a Milei. Yo me he indignado en estos días leyendo unas declaraciones de la senadora Di Tulio y de Fernández Sagasti, ambas senadoras que tributan a Cristina Kirchner. Y son del Frente de Todos, ¿no? Unión por la Patria, sí. Claro. Sí. Pero del sector que digamos que responde a Cristina. Sí. Porque pareciera ser que este concepto que voy a contar proviene o provendría de Cristina, de que no están de acuerdo con el juicio político de Milei. Porque Milei ha sido elegido, ese es el argumento, por el pueblo argentino y tiene que cumplir su mandato. Y eso, en realidad, sea formulado por quien sea, es un plan siniestro. Porque en 4 años vamos a vivir un nuevo proceso de destrucción nacional tan intenso que va a ser muy difícil sacar a la Argentina del abismo al que la está llevando Milei. Entonces, Milei ha dado ya sobrados motivos. Ahora hay gente que está reclamando que se conozca el examen psiquiátrico que se le hizo en Salta en el 2018 por insultar a una periodista. Está llevando adelante viajes al extranjero que son privados, con fondos del Estado. O sea, Milei, los exabruptos permanentes, el hecho de que trata de ratas a los que ahora son héroes porque los invita a comer un asado a las ratas en Olivo. Y tiene tantos títulos ganados Milei para el juicio político que se ha dicho de paso. Algunos dicen, pero si Milei es sometido a juicio político, la vamos a tener a Villarroel. Y la Villarroel no merece juicio político por ser un apologista del delito, de los delitos de lesa humanidad cometidos por el proceso militar. O sea, la Argentina si tuviera legisladores patriotas, tendría argumentos sobrados para echarlos como a perros
a estas dos figuras y establecer un gobierno de transición que llame nuevas elecciones y que estructure un gran debate nacional que necesitamos sobre todas estas cuestiones para poder renovar el sistema político que está esclerosado, eso también es verdad, sí. Está esclerosado, es un sistema político de partidos decadentes y poder aspirar a partir de un proceso de esa naturaleza a recuperar una política patriótica para el país. La Argentina no puede resignarse a estar condenada a las situaciones que está condenada actualmente en todos los sentidos, porque tiene destruido o maltrecho su sistema educativo, ha sido destruido el sistema que Carrillo de salud, sí, que creó en el orden de salud, claro. Ha sufrido durante los gobiernos militares un proceso de deterioro de su capacidad de defensa, porque no se ha invertido en lo necesario para que la Argentina pueda ejercer la soberanía en el mar argentino, para que pueda ser un país militarmente respetado, que es algo que forma parte de la identidad y del ejercicio de la soberanía, contar con la fuerza. Si no, en el mundo tal cual es, te llevan por delante. Reconstruir su sistema ferroviario, su sistema industrial, poner en acción todo el potencial natural y humano de que dispone. Es un país que tiene un alto grado de capacidad científica, técnica y tecnológica como para estar en una situación totalmente distinta. Y estamos en donde estamos por culpa de la política, pero no de la política en abstracto, de los políticos que hemos padecido, porque si vamos buscando condenar las falencias de la política, de los políticos o de lo que Milei caracterizó, y dicho sea de paso, le ayudó a tener éxito como la casta, claro. Eso no significa que está manifestándose allí el rechazo de la sociedad argentina hacia todo el sistema político. Eso no puede estar acompañado del rechazo de la política en general, porque lo único que nos va a sacar de este marasmo es la política. Por supuesto, una política patriótica, claro. Una política donde ocurra, y con esto voy a cerrar, donde podamos por fin, como dice el Martín Fierro, tener un criollo que venga en este país a mandar. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes